Hola, ¿cómo le va? Un placer reencontrarnos en esta nueva edición de Pool Económico, el programa sobre seguros, bancos y economía que usted sigue todos los martes a las 11 de la noche acá por Metro. ¿Cómo estás, Raúl? Buenas noches. Bueno, le cuento que vamos a hablar sobre seguros ambientales. Vamos a conocer las últimas normativas y resoluciones que han salido en el último año y ver dónde estamos parados hoy. Estoy con Jorge Furlan, presidente de CAARA, que es la Cámara Argentina de Aseguradoras de Riesgo Ambiental, y además es coordinador general de Prudencia Seguros. Muchas gracias por la invitación, del mismo modo. Gracias por la invitación, gracias. Jorge, te llamamos porque, bueno, lo mandamos también como información por newsletter y habíamos hecho algunos comentarios acá en el programa. En diciembre del año pasado, la Corte Suprema de Justicia revocó la cautelar que frenó el decreto del Poder Ejecutivo y además la resolución de la Superintendencia de Seguros que había hecho toda la normativa que le aplicaba el decreto en cuanto a desarrollo de productos. El fallo de la Corte Suprema hizo lugar a la queja del Estado Nacional, calificando como desproporcionada la medida cautelar ordenada. ¿Por qué en este contexto desde CAARA, desde la Cámara, siguen diciendo que entienden que la medida cautelar sigue vigente? Bueno, en primer lugar porque no solo desde la Cámara, sino lo interpretó así el área jurídica de la Jefatura de Gabinete que asesora a la Secretaría de Ambiente y la propia Superintendencia. Y tiene motivo, fundamentalmente lo que señala la propia Cámara, que instruye en su resolutorio a que pase a la instancia pertinente para que se dicte un nuevo fallo, teniendo en consideración los que puntualiza en sus considerandos la Corte. Para tu dato también, está para dictar un nuevo fallo desde el 2 de febrero de este año en la Sala Contencioso Administrativa Federal, Sala 5, sí. Y esto creo que ratifica, si hay que dictar un fallo sobre lo que la Corte señaló, es porque la Corte no dictó un fallo. O sea que este es mi primera... ¿Y vuelve un paso para atrás? Bueno, la Cámara podrá tener o considerar, fundamentalmente lo indica así la Corte, el cuestionamiento que hace en cuanto a la oportunidad y los aspectos que evaluaron para dar motivo, para sostener la cautelar, ¿verdad? Pero también podría tener en cuenta una nueva norma que dictó el propio Poder Ejecutivo, que es la 999, también del año 14, y donde el propio Poder Ejecutivo, en la causa que se había iniciado en su momento en Formosa, donde trataba el aspecto de fondo que estamos considerando a través de este fallo, que era si las pólizas debían contar o no con remediador. En aquel entonces Formosa y la Cámara de Resistencia habían ratificado que debía contarse con remediador. El Poder Ejecutivo, luego del dictado de esta resolución, la 999, se allanó, y esto puede verse en la página de la Corte, del día 15 de febrero de este año, la Corte devuelve estos actos, a donde señala que habiéndose allanado el Poder Ejecutivo, ese recurso en queja contra esta norma de Formosa no está más cuestionada. Con lo cual, es cierto que hay un cuestionamiento de la Corte en cuanto a lo que había ponderado la Cámara en cuanto a ratificar la suspensión del decreto y de la resolución. Pero no es cierto de que ese haya sido un fallo que dejó sin efecto o que restableció, digamos, la vigencia del decreto y de la resolución. Por eso está, como te digo, en la Cámara para dictar un nuevo efecto. Podría llegarse a considerar esta nueva circunstancia por el mismo argumento que la Procuradora en su dictamen, que dice que erga nomen hay que respetar lo que dispone el Poder Ejecutivo, con ese mismo argumento que la Corte accede al recurso en queja aplicado a la 999, obviamente que no está tan asegurado que estas dos resoluciones se levante la suspensión y queden en vigencia. Por otra parte, si así fuera, aún hoy prevalece esa cautelar de Formosa que le dio directivas a la Superintendencia para que las pólizas que se correspondan con el seguro ambiental obligatorio
deben contar con remediador, ¿no? Ahora, Eso ¿la prevalece. resolución 999 está plenamente vigente? La resolución está plenamente vigente, fue dictada en octubre del año pasado, había plazos que las aseguradoras que estábamos actuando en el tema debíamos cumplir. Había una serie de requisitos sobre patrimonio neto. Exactamente. Que tenían que tener las compañías, que no me acuerdo cuál era el piso, era 50 millones. 48 millones. 48 millones. Sí. Y de disponibilidades e inversiones que quedaba tenían. en el orden de los 90 y tantos millones. Sí. Sí. Había dos aspectos. Un primer aspecto que era el anexo 1, donde... Antes que le expliques puntualmente, decime cuáles compañías están autorizadas para operar. ¿Siguen siendo las mismas de siempre? Hablamos de Testimonio, Prudencia, Escudo, Nación, TPC y Provincia. Tal cual. Son esas 6. Aún hoy no se alteró eso. Son 6. Sí. Son esas 6. Y entonces, referido todas cumplen a la 999 hubo un plazo, de la 999. Claro, hubo un plazo para que las que estábamos actuando en el tema presentáramos, de acuerdo a la exigencia que establece en ese anexo, los remediadores para remediación in situ, ex situ y también para material de transporte peligroso, ¿no? 2 remediadores en cada caso, 6 en total. Y un segundo anexo donde se nos impuso cumplir con determinadas exigencias que son las que vos señalás, que hacen a patrimonio y que hacen a solvencia. Mi criterio respecto del anexo 1 está dentro de las facultades de la Secretaría de Ambiente establecer y reglamentar cómo quiere los remediadores. Antes era absolutamente arbitrario. En su momento a Prudencia le pidieron 8 remediadores, a otra colega le pidieron 1. Entonces ahora por lo menos hay conocimiento de qué es lo que hay que presentar. Y entonces, seguimos con anexo 1, el tema de remediadores. En principio, ¿cuántos remediadores hay? Porque me habían dicho en su momento cuando salió la resolución 999 que en realidad, así queda acotado, lo podía cumplir una sola compañía. No, en el anexo 1 te piden 6 remediadores, o sea, lo pueden cumplir aquellas que logren 6 remediadores. ¿Y las 6 compañías trabajan con alguno de esos 6 remediadores? Sí y no en todos los casos son los mismos remediadores, no en todos los casos son los mismos, son distintos remediadores. En el anexo 2, en mi criterio, la Secretaría de Ambiente se excede en las facultades. ¿Por qué? Porque las compañías tenemos controles de la superintendencia, tenemos que cumplir con los capitales mínimos, tenemos que cumplir con todo lo que se nos pide, tenemos reaseguro. Entonces, el establecimiento como línea de base de un órgano de control de la actividad ambiental para que en todo el país se cumple con esta exigencia, en mi criterio es arbitrario. La super no les exige esto. No, solo ambiente. La super no lo controla. Tal cual. Eso es un requisito de la Secretaría de Ambiente. Que hay entonces algunas compañías que no lo estarían cumpliendo. Esto entraría en y no estarían llegando. En el caso, para hablarte de la propia y no hablar de ajenas, en el caso de Prudencia, no estaríamos con ese patrimonio exigido en este momento. Es decir, piden 40. ¿Cuánto les falta? Y nos faltarían 3-4 millones de pesos. Tampoco es poco. Pero bueno, los accionistas pueden estar reacios a ponerlo. Jorge, ¿en qué situación está esto? Porque bueno, si la resolución está y la exigencia como la está presentación tuvo un plazo hasta mediados de febrero, hasta donde yo conozco, y es novedad de hace 15 días, en la Secretaría de Ambiente estaban revisando la calidad de los contratos que se habían presentado y si los remediadores, que todos los que presentaron esto, lo habían hecho, cumplía con las exigencias y normativa que en el tema ambiental se exige para esta actividad, ¿no? Muy bien. Es decir, que el escenario, volvemos a estar en lo mismo. Sí, estamos en lo mismo, mismos operadores exactamente. Que les han ajustado los requisitos de solvencia y han ampliado el escenario de los que son remediadores. Sí, con un tema que no es menor, que queda regulado que el seguro ambiental para el cumplimiento del artículo 22 debe contarse con remediadores. Hoy quedó la justicia, con motivo del allanamiento que hizo el Poder Ejecutivo, y quedó ratificado a través de la 999. Pero puede entrar un operador que no sea alguno de estos 6, que si cumple todo, por supuesto, puede entrar. En la medida que esté calificado por la Secretaría de Ambiente, sí, claro. Me están haciendo así, te quería preguntar de precios, porque nos está escuchando el empresario. Precio, mira, yo te digo, una tasa, cortito, tasa entre 1,10, yo hablo en este caso por prudencia porque es lo que está aprobado por el directorio, de 1,10 a 2,20% en función de la riesgosidad ambiental que tenga el establecimiento. Según el área, claro.
Vos conocés que hay establecimientos que tienen un riesgo, están grupo 1, grupo 2, grupo 3, hay distintos niveles de riesgo que tiene cada una de las empresas. En función a todo eso, la tasa va entre 1,10 y 2,20. Jorge Furlan, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Nos vamos a un corte y ya volvemos, no se vayan. La Equitativa, más de 100 años protegiéndolo en todas sus actividades. Seguros de personas, hogar, vida, caución y agro. La Equitativa, desde 1897, gente segura. La cara del que chocó y la del que fue abollado, la de la mujer del chocante y la del padre del chocado, la del abogado, notable letrado, y la del chapista que te vuelve a pista. Cambian por completo cuando el santo avanza. La cara de la compañía inspira confianza y ante la urgencia expuesta brinda tranquilidad y respuesta. Elegí bien y cambia la cara. San Cristóbal Seguros, tu compañía. El estudio Gustavo Costas y Asociados, un estudio jurídico con más de 25 años al servicio de la industria aseguradora, especializado en la atención de mediaciones, juicios y recuperos en seguros generales y RT en todo el país. Continuamos en Público Económico, estamos en nuestro bloque jurídico con el abogado, el doctor Gustavo Costas. Muchísimas gracias, Gustavo, por estar en el programa. Gracias, Juan. Y estábamos charlando que vamos a charlar con él, a conversar sobre el nuevo Código Civil y Comercial y qué impacto tenía o qué concreto en el mercado de seguros, si lo modificaba o no lo modificaba en algunos aspectos. Bueno, el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación va a tener vigencia a partir del 1 de agosto de este año y es poco lo que modifica al tema de seguros, pero hay algunos factores, algunas aristas que es conveniente repasar. Por ejemplo, habla de los tipos de contrato que hay, la redacción de las cláusulas, cómo tienen que ser, amplía el número de los que pueden reclamar, cosa que no estaba previsto antes, para determinado caso. ¿Hacia dónde lo amplía? ¿Quién puede reclamar hacia ahora? lo que era el daño moral. ¿Sí? Lo que es el daño moral, ahora intervienen otras personas que antes no estaban previstas. Por ejemplo, en el código actual, vigente, solamente pueden reclamar la víctima o los deudos forzosos, los herederos forzosos. Ahora se amplía ese derecho al reclamo de la indemnización por daño moral, que ahora se llama indemnizaciones de consecuencias no patrimoniales, a ascendentes, descendientes y cónyuge o personas que convivan con la víctima, que se demuestre, aunque no sean familiares, pero que tengan una relación familiar, claro, que va a haber que demostrarlo y puede ser motivo de varias conflictivas. Gustavo, mencionaste recién el tema de redacción de las cláusulas. La industria de seguros tiene siempre la mala fama, o la fama que no sé si es tan errada, ¿no?, de la letra chica de las pólizas, que hay muchísimas cosas que la gente no conoce. También la póliza única en distintas áreas que ha sacado la superintendencia apunta a echar luz en este tema. ¿Este nuevo código tiene alguna exigencia concreta en el no tema de respecto redacción específicamente del contrato de seguros, sino que hace a todos los contratos, y que tienen que ser las cláusulas claras, legibles, de fácil interpretación, no deben derivar la lectura a otro documento, cosa que cuando vemos las pólizas actuales derivan a una cláusula o refieren a otra. Todo eso se está eliminando, debe eliminarse para que tengan una fácil comprensión para el consumidor u usuario. Otro tema es la famosa prescripción, que antes había, creo, una contraposición entre la ley de defensa del consumidor y la ley de seguros, y ahora no sé cómo está en este nuevo código, cómo se encamina el tema. Con excepción de un colega que piensa que todo
la prescripción es de 5 años, la ley, el nuevo código es bastante claro en cuanto a las distintas prescripciones que hay ahora. Antes estaba, o todavía está vigente, pero a partir del 1 de agosto cambia, la prescripción por responsabilidad civil contractual tenía un plazo de 10 años, se reduce ahora a 5 años. Lo que antes teníamos 2 años de prescripción para la responsabilidad civil por cuestiones extracontractuales, un choque, pongamos por caso, un accidente de tránsito, ahora aumenta a 3 años, y lo que antes el Código de Comercio indicaba que para las cuestiones de transporte el plazo de prescripción era anual, ahora pasa a 2 años. Lo que no se modifica, a pesar de algún colega, es la ley de seguros, que sigue teniendo para las relaciones contractuales entre asegurado y aseguradora 1 año. Cuando decís eso, evidentemente hay discrepancias en lo que es la interpretación. Un solo colega dice que todo es de 5 años, pero bueno, no sabemos si está a favor. La investigación que habíamos hecho nosotros desde la revista de estrategas, nadie hablaba de eso. Claro, ¿no? pero hay uno que ya habla de eso, que son todos 5 años, y es el título. También en esa nota hablábamos de que las cláusulas, ahora echa luz también otra controversia, que es que las cláusulas que determinan límites en los contratos de seguros son oponibles a los terceros. Sí, eso es un avance importante, porque, viene un poco del fallo de la Corte Suprema, donde no se puede, es decir, el tercero involucrado en un siniestro no es consumidor de seguro. El consumidor del seguro es el asegurado, no el tercero. Y ahora está quedando plasmado en el Código Civil. Lo hace igual, digamos, lo iguala va a quedar plasmado esto, claro, esta diferencia. Seguro, No tiene derecho a, perfecto. a reclamo el tercero directo a la compañía. Así que bueno, en términos generales vos entendés que digamos, cambia cosas que van a echar luz, como yo había dicho, a toda la operatoria de la industria. Y sí, porque de esa manera vamos a tener cláusulas claras, de fácil comprensión. Va a estar clarificado el tema de las prescripciones, no van a ser confusas en términos generales, como se ha discutido históricamente la cuestión de cuándo prescribes y claro. Bueno, ahora yo creo que lo más destacable es el tema de la claridad conceptual de las cláusulas. Eso es algo que va a ser muy positivo para el mercado. Bueno, y ya estamos trabajando con alguna compañía para reformularlas, porque evidentemente va a generar mucha competitividad. Bueno, mucho también ha hecho la superintendencia en eso, por eso mencionaba yo lo de la póliza única, ¿no? Sí, también las cláusulas abusivas, se trata el nuevo código, que a pesar de que estuviesen autorizadas por la autoridad de siempre aplicación... tenés que decir cuál es una cláusula abusiva de ejemplo, porque si no, hay que estar viendo y decir, ¿qué es una cláusula abusiva? Bueno, es subjetivo. La cláusula pero abusiva un es subjetiva. De una cosa que es bestialmente abusiva. Yo no conozco. Bueno, es abogado de la parte de la aseguradora. Está bueno. Sí, no hay cláusula abusiva. Sí, no, se considera muy abusiva. Todo es defendible, todo discutible. Claro. Yo creo me convenciste. Sí. Muy bien. Gustavo Costa, Bueno, muchísimas gracias por estar en el hasta programa. pronto. Nos vamos a otro corte y ya volvemos, no se vayan. Continuamos en Público Económico. Estoy con el abogado Martín Argañarás Luque, socio del Estudio de Acción de Brea. Un placer, Martín, que estés acompañándonos acá en el programa. Martín, te convocamos porque el otro día estamos hablando de
dentro de todos los temas legales que ha llevado adelante la Superintendencia de Seguros, y definitivamente tiene una línea de mayor control de la industria. Han sacado por lo menos en estos últimos 4 años de la gestión de Bontempo, muchas normas, y también han salido muchas sanciones, sobre todo en el último año. Vos lo confirmarás o no, si es anterior o la sensación fue que empezaron a salir sanciones importantes a las aseguradoras, también a brokers, a productores, ¿no? A todos los operadores del sector. Así Contanos es. un poco. Así es, desde hace varios años lo que se nota es un mayor control regulatorio por parte de la Superintendencia de Seguros, y en este sentido lo que hemos visto es que se han aumentado exponencialmente las sanciones impuestas a compañías de seguros en los últimos años. ¿Aumentaron en cantidad o en dinero? En las dos cosas. Pero esto, yo decía, ¿es el último año o ya venía paulatinamente? Venía paulatinamente creciendo, Sí. pero lo que hemos notado a principio del 2015, del corriente Sí. año, Sí. es que las sanciones monetarias que se han impuesto son de las más Sí. altas que hemos visto en los últimos tiempos. Ujú. Esto implica que la superintendencia está haciendo un mayor control y está siendo más estricto en lo que es el cumplimiento de la normativa aplicable. Sí. Entonces, como decías vos, esto se enmarca dentro de varias cuestiones que se están haciendo y de varias modificaciones que van a haber, desde lo que puede ser la reforma del Código Civil, que tiene una visión de protección hacia los intereses del asegurado, lo que puede ser eventualmente la sanción de la nueva ley de seguros. La unificación de las leyes. Exactamente, y lo que son las distintas resoluciones que ha dictado el regulador desde hace unos años atrás a la fecha. Sí, esto de las sanciones, me hace acordar que hace unos años eran todos apercibimientos prácticamente. No había sanciones de dinero, casi no había. Bueno, ahora Muy lo pocas. Esas son de los últimos 5 o 6 años que hay. lo que estamos viendo son básicamente multas. ¿Por qué son? ¿Cuáles multas? Porque el cumplimiento de la normativa de inversiones del inciso K, eso te digo por haber leído algunas de las, Hay estadísticas resoluciones de la Super. Hay estadísticas realizadas, básicamente muchas de ellas están vinculadas al no cumplir con el régimen de inversiones establecido por el Sí. inciso K de la resolución que ustedes conocen. Otra está vinculado a utilizar o comercializar seguros sin un productor debidamente autorizado o inscripto. Otra está vinculada a la utilización de planes que no se encuentran aprobados por el regulador. Mira vos. Y sobre este punto me parece que es interesante remarcar que el nuevo Código Civil establece que los jueces podrán declarar nulas cláusulas de los contratos de seguros por más que hayan sido aprobadas por el regulador. Cuestión que ya venía pasando, pero digamos ahora queda plasmado en forma patente en lo que va a ser la nueva reforma. Interesante eso. Que el juez puede declarar nula una cláusula aprobada por la Sí. Superintendencia de Seguros. Sí, esto ya venía pasando en la práctica, pero ahora queda plasmado en forma bien concreta y escrita. Entonces, Wow. la pregunta que el mercado se hace es qué justificación tiene presentar los planes a aprobar, Sí. tener un tratamiento de varios meses para la aprobación de un plan, Claro. si con posterioridad esa cláusula ya en forma expresa y en forma bien manifiesta va a Sí. poder ser revisada o observada por un juez, con lo cual sería un buen momento para replantear la forma de aprobación de planes para eventualmente tratar de hacerlo un poco más rápido, ¿no? ¿Esto es un cambio? Esto es ¿Esto es un cambio del nuevo código? Esto se establece en el nuevo código y obviamente, vuelvo a insistir, ya venía ocurriendo que jueces dejaban sin efecto o declaraban nulas cláusulas establecidas y aprobadas por la Superintendencia de Seguros. Era bastante habitual verlo, pero ahora, digamos, ya está escrito en el próximo código que entra en vigencia a partir del 1 de agosto. ¿Cómo están Claro. reaccionando las compañías ante todo esto? Ante el cambio de código, por un lado, y ante lo que narrabas antes del incremento de las sanciones. Yo creo que todavía no hay una real conciencia de lo que este nuevo código va a representar. El doctor Costa, que tuvo Sí, minutos que hablamos atrás, antes del tema. dio algunas pautas, algunas guías de lo que se viene, pero o sea, yo entiendo personalmente que esto va a tener un impacto real y fuerte en lo que es el mercado asegurador. Y va a terminar impactando definitivamente en las compañías de seguros. Pero las sanciones, lo que te preguntaba Raúl, digamos, ¿cómo son sanciones
digamos, que por lo menos han caído... Algunas en dinero parecerían excesivas. Sí, por eso iba a salir la palabra excesiva, pero más allá de eso, por algo el organismo regulador entendió que debía sancionar la operatoria en cuestión. Pero digamos, hay una preocupación de las aseguradoras, están reviendo determinadas áreas que son las que están siendo más objetadas, sancionadas o seguidas de cerca. Hay una preocupación por parte de las aseguradoras y hay una revisión de un montón de cuestiones para eventualmente hacer eco a lo que la superintendencia está solicitando. Pero bueno, vuelvo a insistir, no es tarea fácil porque, digamos, el volumen de negocios que se mueve y la dinámica de los negocios muchas veces lleva a que un control, una revisión de todos los clausulados sea algunas veces tarea casi imposible. Bien. Mencionamos el mayor control de la Superintendencia de Seguros. ¿Qué normas legales de todas las que ha ido sacando están impactando más allá de esto, que obviamente dijimos que es un tema muy importante del código que entra en vigencia en agosto y bueno, y la nueva ley de seguros que está ahí en tratamiento, todavía no entró en el Congreso? Pero de las normativas que han salido en el último tiempo. Definitivamente la de agentes institutorios, creo que es una norma que está preocupando bastante el mercado, pero bueno... Salieron muchísimas aprobaciones en las últimas 2 semanas, aprobando inscripciones de agentes. ¿Pero eso generó también sanciones? ¿Generó alguna por otros temas? Eso no ha generado sanciones a la fecha y digamos que el mercado se está adecuando o adaptando. Yo creo que lo que, digamos, todo el núcleo o todas las normativas que se han dictado de alguna forma o de otra han ido impactando y en algunos casos modificando la conducta del mercado. Con lo cual creo que el desafío hoy por hoy está por un lado para el mercado asegurador de poder adecuarse a esas nuevas pautas que se están, digamos, poniendo ahora y por otro lado la del regulador de hacer un control razonable. ¿Cuáles serían los problemas más complicados para adaptar el tema de la norma de institutorios a la realidad de la operatoria comercial de la compañía? ¿Cuál es el tema que más preocupa? No, muchas veces el tema más preocupante es la dinámica del negocio, que el negocio por ahí necesita soluciones rápidas, eficientes, eficaces, y lo que encontramos es que cumplir con determinadas pautas administrativas en poco tiempo se hace casi inviable. Pero bueno, eso es un desafío que las dos partes del mercado van a tener que ir ajustándose y hablando mucho. Martín Argañarás Luque, muchísimas gracias por estar en el programa. Nos vamos, Raúl. Lo espero mañana en IT Solution. ¿A qué hora? A las 8 de la mañana empieza el registro de inscripciones. Abrimos la jornada sobre soluciones tecnológicas para el mercado de seguros. Y a usted que si no va a asistir a IT Solution 2015, lo espero el próximo martes, 11 de la noche, como siempre, acá por Metro. Gracias por estar ahí.